¿sí? Ujú. Y desde ahí ya partía la revelación pues de Pedro, con la respuesta que da Pedro, que Pedro confiesa y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él desde el comienzo señalaba eso, obviamente por una revelación, y Jesús mismo se lo dice, que eso no se lo ha revelado un humano, sino que es algo divino lo que me ha revelado ese pensamiento. Entonces, y sobre este aspecto, eh, se ha siempre generado una doctrina, siempre se han generado eh, situaciones en las que es indispensable dejar claro eh, Jesús, la persona que es Jesús y la naturaleza de Jesús. Entonces, como les digo, eso desde los comienzos se viene dando. Y todo eso, ¿dónde lo podemos, o sea, de dónde podemos partir para nosotros encontrar toda la evidencia de quién es Jesús y qué representa la persona de Jesús? Obviamente en la Biblia. Y obviamente, o más claro, de manera más clara, la evidencia nos la dan los evangelios. Y hablamos aquí de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. y, y aquí o sea, hay como dos aspectos. Uno que es la evidencia de Juan, que quizás fue un poco más diciente o más profunda frente a los otros evangelios, donde ellos cuentan, pues obviamente lo que les es revelado y lo que vivieron, lo cuentan de esa manera y nos hacen ver lo que es Jesús. Pero allí lo vemos en los evangelios, pero partiendo primero de lo que el Señor Jesús, él mismo dice de él mismo, lo que él mismo habla de él mismo. Dice en el material que el maestro no solía hablar de su persona en términos dogmáticos, sino que las referencias a sí mismo surgen de sus discusiones con los judíos. Es decir, o sea, Jesús lo vemos así, pues en un momento eh, como dando a voces, a grito entero, yo soy el Hijo de Dios, pues eso en cierta manera podía generar algunos problemas políticos en su época, o podía tener algunos distanciamientos quizá con la gente, pero él en todas las conversaciones que tenía, obviamente daba a conocer su naturaleza, que pues era una naturaleza diferente, o su persona diferente a todos nosotros. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, cuando Jesús pues habla de sí mismo. Para tener aquí un ejemplo, Jesús hablaba de sí mismo de tener una naturaleza más que humana. Y eso lo vemos en Juan 1:51. Ahí en el primer ejemplo dice, Natanael acaba de confesar, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús, eh, él lo que hace es reafirmar esas declaraciones que hacen, él lo que hace es reafirmarlas. O en algún momento puede llegar a ampliar esa confesión, pero en ningún momento sucede que él se exponga así de una manera tal que pueda generar inconvenientes. Inconvenientes digo, otra vez por lo mismo, por la situación política. Entonces, pero él sí reafirma pues su naturaleza más que humana en diferentes momentos. Cuando estaba con la samaritana, dice, yo sé, dice la samaritana, que el Mesías ha de venir. Yo soy, contesta Jesús, que hablo contigo. Entonces, él reafirma las afirmaciones de las personas con las que tiene conversaciones acerca de su naturaleza más que humana,
pero no se da así pues como a declararlas, pero sí es muy enfático en afirmarlas. Aparte de eso, Jesús también declara su identidad de esencia con Dios. Es el eterno Dios. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. O sea, hay una sola persona en ellos dos. Y, y pues eso lo comprendían muchas de las personas. En cierta manera es como cuando estamos en una conversación en un grupo de personas y, y dos de nosotros hemos estado en un evento diferente y en medio de esa conversación podemos hablar de ese evento. Entonces, las demás personas quizás no comprenden del evento que estamos hablando, pero la persona con la que yo estuve compartiendo ese evento sí comprende lo que estoy diciendo. Es más o menos, trato de dar un ejemplo de lo que Dios hacía, o sea, de lo que Jesús hacía. Jesús hablaba de una manera de un Dios eterno y de otra, de su instancia pues más que humana, y lo traía a sus conversaciones y en algunas oportunidades pues la gente como que se preguntaba, bueno, a qué hace referencia, de qué está hablando Jesús, pero obviamente estaba hablando de su esencia porque pues él, o sea, está desde antes y pues ahora se encarnó y pues habla también de esa esencia diferente. Jesús también se declara como la perfecta revelación del Padre y como el único mediador. Y un ejemplo de eso es en Juan 14:6, donde dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces trae una revelación, declara algo que en cierta manera eh, lo podemos y no lo podemos entender. O sea, como que puede ser difícil para alguien comprender la persona que es Jesús, o sea, que es humano, pero que también a la vez es eterno. Entonces aquí Jesús lo hace. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No solamente señala el camino, sino que dice que Él es el camino. Asimismo hace declaraciones y ofrecimientos que son propios solo de Dios. O sea, nadie podría ofrecerlo, sino solamente Dios. Pero Jesús los ofrece porque obviamente tiene esa esencia de Dios. Si alguno guardara mi palabra, jamás verá la muerte. Con esta declaración podemos comparar aquella que asegura la vida eterna a quien le come, a quien hace parte de él. Esas son las afirmaciones que Jesús mismo hace acerca de su esencia eh, de Dios, de su esencia eterna. Les decía que en los evangelios pues es donde más encontramos nosotros toda esta información, donde podemos extraer y confiar pues de personas que vivieron con Jesús, que lo conocieron, que estuvieron muy cercanas a Él. De allí es donde podemos partir y conocer la esencia de Jesús. Lo que el Señor dice de sí mismo en los sinópticos, dice en su material, los sinópticos hace referencia a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas. Dice, ¿qué se dice? O sea, ¿qué dice el Señor de sí mismo en estos evangelios? Bueno, uno, habla Jesús como Mesías. Dice en Mateo 16 al 19, dice, es Pedro quien da expresión a la categoría mesiánica de Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús mismo acepta esa declaración y adicional lo llama bienaventurado a Pedro por haber tenido esa revelación que no era de un humano, sino que venía de parte de Dios. Otro ejemplo lo podemos ver en Marcos 12, de 1 al 12, en la parábola de los labradores,
que ilustra el rechazo del hijo heredero, quien se distingue netamente de los siervos anteriores por los encargados de la viña de Israel, quienes no pudieron por menos quedarse por aludidos. Si ellos eran los labradores malvados, pues Jesús era el hijo heredero. Y ese tipo de afirmaciones con respecto a que Jesús es el Mesías. Pero también habla de su reino, siendo Jesús el Señor de los ángeles. Dice en Lucas 22, yo pues os ordeno un reino como mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. No solo recibirá un reino de su Padre, sino que ordena uno para los suyos, como Señor de todos, de todo y de todos. Entonces, se coloca aquí Jesús como el Señor de los ángeles, como quien puede mandar, digamos, en el cielo, como quien puede ordenar en el cielo, y eso es lo que afirma en los, en los evangelios sinópticos acerca de Jesús. También habla o afirma, da fe acerca de la compenetración que tienen el Padre y el Hijo, del conocimiento que tiene el uno del otro. O sea, pero ¿cómo puede ser una persona hecha carne? ¿Cómo puede a la vez tener esa compenetración entre el Padre y el Hijo? Obvio, porque pues es una persona diferente, es un humano, pero es diferente a todos los humanos. Y es algo que pronto puede ser, como les decía hace un momento, complejo de entender. Pero dice en Mateo 11:20, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces, da fe también de la compenetración entre el Padre y el Hijo. Jesús también manifiesta que posee esos atributos divinos que son la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia. Omnipotencia, bueno, que todo lo puede, y lo declara en Mateo 28:18, diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra, dando muestras de todo su poder. De la omnisciencia, también da detalles acerca de la omnisciencia, de poder estar en todas partes. Una de las declaraciones importantes ahí es cuando en la oración, cuando dice que cuando donde hay dos o tres en su nombre, Él está ahí, pues es más que una declaración nefasta de su, de su omnipresencia. Me refiero a la omnisciencia, de todo saberlo, de que todo puede conocerlo. Y el ejemplo que les daba es de omnipresencia, donde dos o tres en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces da fe de los atributos divinos que tiene. Aparte de eso, pues Jesús ordena el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que lo habla en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Declara ser fuerte, ser fuente y origen de la ley divina. En los tiempos digamos, en el tiempo de Israel, el pueblo de Dios, escuchar la voz, pues era de una manera muy diferente. La voz de Dios se representaba de una manera diferente. Y en este momento Jesús viene y se presenta como ese mediador, como esa voz que podemos tener aquí cercana, que ya no era esa voz que se escuchaba en unas circunstancias muy especiales, muy específicas, sino que teníamos a Jesús, o los judíos tenían a Jesús en medio de ellos para poder conocer más de cerca, más de cerca a Dios. Eh, adicional a eso, Jesús también en estos evangelios
declara su autoridad para perdonar los pecados, que fue lo que le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y pues todos asombrados eh, dijeron, bueno, ¿quién es este que hasta los pecados puede perdonar? O sea, ¿quién es este que hasta los pecados puede perdonar? Cuando solamente creían que los pecados solamente pues, los perdonaba Dios. Entonces, que Él se crea como Dios para las personas era complejo y era un tema súper importante. O sea, no era cualquier cosa declararse Dios y pues realmente siendo Dios. Jesús manifiesta que sus palabras son medio único de bendición y salvación. También lo vemos en Mateo 7:24. Jesús invita a los pecadores a hallar en él su descanso. Entonces, en ese famoso versículo, venid a mí y yo os haré descansar. Entonces, es como si Jesús tomara una posición que de pronto puede ser muy difícil, muy compleja de entender para las personas en ese tiempo. Hoy quizás ya lo hemos de pronto asimilado un poco y conocemos más acerca de Dios y pues de Jesús. Y hemos asimilado un poco más por el tiempo, por lo que hemos escuchado, por las quizás tradiciones. Hemos aprendido y hemos podido asimilar un poco más el hecho de la persona que es Jesús y su parte también celestial, su parte eterna, por decirlo de alguna manera. Entonces, es un poco contradictorio, pero en ese momento, en ese tiempo, que Jesús lo dijera abiertamente y lo confesara en la forma en que lo hizo, obviamente generaba muchas controversias, generaba muchas eh, paradigmas o cosas que no se podían comprender. También lo vemos en las declaraciones de los evangelistas de Juan. Eh, las declaraciones de Juan son, bueno, no es que las otras no sean importantes, pero yo pensaría que, o sea, que podemos decir que son mucho más importantes al ver que Juan eh, tuvo como una relación o pudo estar más compenetrado pues con Jesús en este aspecto. Y lo declara en, en su Evangelio según San Juan, donde arrancando el Evangelio confiesa o hace unas declaraciones importantes. Por ejemplo, se enumeran ahí, el verbo se identifica con Dios. O sea, es decir, que el verbo, cuando dice el verbo era Dios, tenía una afinidad con Dios. En el principio era el verbo, es decir, que el verbo está desde mucho antes, o sea, ¿desde cuándo? No sabemos, desde el principio está el verbo es eterno. El verbo era con Dios, el verbo se halla en íntima relación con Dios. El verbo se hallaba desde la eternidad en aquella relación especial con Dios. Él era en el principio. El verbo es creador de todas las cosas lo confiesa, todas las cosas por Él fueron hechas. El, en Él estaba la vida, o sea, Él es fuente de toda vida. El verbo es fuente de todo verdadero conocimiento. Era la luz de los hombres, la luz que entrando en el mundo alumbra a todo hombre. Tal era el verbo que se hizo carne, manifestando la plena gloria del Padre mientras habitaba entre los suyos. O sea, las confesiones de Juan son muy contundentes acerca de lo que es Jesús y lo que representaba Jesús. Y vuelvo y les
les digo, bueno, ¿a quién más poder creerles sino a los apóstoles que estuvieron y anduvieron con Jesús, conocieron de Él, participaron con Él eh, desde en muchas situaciones y eso lo van a conocer en sus evangelios. Y más profundamente Juan. Adicional a eso, hablamos de las declaraciones de los evangelistas, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, acerca de otra situación que también compone una parte esencial en este aspecto y es el nacimiento virginal de Jesucristo, que compone una situación especial en la vida de Jesús, que es el nacimiento virginal de Jesucristo. Eh, si hoy sería que tuviéramos esta noticia, nacimiento virginal de alguna persona, para nosotros hoy, eso sería incomprensible, sería algo que no podríamos captar, ¿sí? O sea, que para nosotros sería algo que no tiene un fundamento y una razón de ser. Imaginémoslo en este tiempo, en ese tiempo, en el tiempo de Jesús. También, pues obviamente generaba eh, una situación muy comprometedora. El hecho, por ejemplo, cuando que estaba José con María, eh, de dar a conocer esa noticia que está embarazada, pues obviamente José no era fácil de comprenderlo, pero es la situación a la que hacemos referencia, que son la vida de Jesús, lo que Jesús ha hecho, por lo que trajo a vivir a este mundo, pues son situaciones complejas y un tanto difíciles de poder entender. La encarnación de Jesús, pues también hace parte de todas estas controversias que tenemos, o controversias o cosas difíciles de poder asimilar. Y en los relatos de Mateo y de Lucas se complementan perfectamente, ya que el ángel anuncia al angustiado José lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahí dice la noticia, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Eh, y pues esto lo vemos como les digo, en esos evangelios eh, de tal situación compleja. Adicional, tenemos los testimonios celestiales. ¿A qué hace referencia los testimonios celestiales? Por ejemplo, esa voz que se oyó cuando Juan bautizó a Jesús, eh, donde decía, tú eres mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Fue una voz del cielo, entonces pues fue un testimonio celestial que pues hoy nosotros no lo tenemos, pero está en la Biblia, y Juan o en los evangelios nos lo relatan de esa manera, en un testimonio celestial. Asimismo, la voz que se oyó en el monte de la transfiguración, cuando le fue permitido a los tres ver la gloria de Dios, Dios hombre, y poder conocer esa manifestación. Entonces, eso da fe también de Jesús. Las obras de poder, bueno, las obras de poder, ¿cuántas milagros, señales no realizó Jesús? Que también son, eh, son situaciones que dejan en claro el poder que tenía Jesús, o sea, la, la capacidad que tenía Jesús, que pues obviamente no era eterna, era algo diferente. Y para darle un toque pues
supremamente y mucho más importante, la obra cumbre de la muerte y la resurrección de Cristo. Que con esto pues se lleva al punto más alto el creer quién es Jesús, de morir por nuestros pecados, pero a su vez resucitar y, y volver otra vez al cielo. Entonces, esta parte es un punto esencial e importante en la vida de Jesús y en lo que nosotros nuestro fundamento para creer en Jesús, que murió y resucitó y está a la diestra de Dios Padre. En Lucas 24:13 dice: Lucas, por medio de la conversación del resucitado con los dos que caminaban hacia Emmaús y a través de las instrucciones del Señor a los 11, recalca el cumplimiento de las profecías mesiánicas en la obra de Jesucristo, presentando a este como el centro y tema principal de la revelación anterior. Cuando había terminado de enseñar a los suyos, volvió al cielo en forma visible para dar fin oficial a su ministerio aquí en la tierra. Entonces, esta es lo máximo que la obra cumbre, pues, de la vida de Jesús y de nuestro fundamento como cristianos. Dos temas más, dos cosas más para ir concluyendo. Es el título del Hijo de Dios y el Hijo. Bueno, en el Antiguo Testamento, el uso de hijo, la palabra hijo, se daba por ciertas características, de pronto cuando se referían a ciertas comunidades. Un ejemplo que nos cita aquí el material es los discípulos de los profetas. A los discípulos de los profetas los llamaban los hijos de los profetas. O sea, era un término que se hacía uso de él de manera, hacía parte de su cotidianidad. Era un término muy, eh, muy de la época para referir a que eran hijos de los profetas. Asimismo, se traduce en la frase hebrea, dice hijos de maldad, o sea, refiriéndose a los hijos de Satanás, pero era un término que se usaba normalmente. En Los Ángeles se llaman hijos de Dios en Job 2:1, haciendo referencia a ese mismo término. Y asimismo, pues en los evangelios, eh, por las expresiones del ángel que anunció el misterio de la encarnación a María, que por lo tanto lo santo que ha de nacer será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, es un título, digamos, que se le da en razón a como lo dice el ángel, será llamado Hijo de Dios, pero que también hacía parte de su vida normal, de su cotidianidad. El título mesiánico, dice que no está claro si los escribas de los judíos habían entendido o no que el Mesías había de ser divino. El argumento del Señor frente a los fariseos en Mateo 22, 41 y 45 parece indicar que no, o por lo menos que su comprensión del concepto fluctuaba, ya que el maestro tenía que hacerles ver, por citar el Salmo 111, que el Cristo no era solo hijo de David, sino también era el Señor de David. Entonces, con respecto al título mesiánico, Jesús también se llama el Hijo. Aquí en esta parte, o sea, Jesús es como el nombre humano que se le da al Hijo de Dios, pero que también son como modismos, el Hijo del Hombre o el Hijo, eh, sin añadir ninguna otra parte como Hijo de Dios. Entonces hacen referencia también como a modismos que se tenían en su momento, pero que juegan como entre los dos escenarios, entre los modismos que se tienen, que conviven con la gente, pero también haciendo referencia a que realmente es hijo de Dios. Entonces, a eso, esa referencia hace con respecto al hijo, o hijo del hombre,
o el Hijo de Dios. Continuando en todos los evangelios, podemos ver que Jesús también hace ver su humanidad. O sea, da a conocer su parte eh, eterna, pero también da a conocer la verdadera humanidad del Señor en todos los cuatro evangelios. Por ejemplo, el hecho nada más de que haya nacido de una familia, de un carpintero, una persona común y corriente, nadie fuera pues del otro mundo, fuera de otro mundo, sino que una persona normal, una familia normal. Y asimismo, Jesús durante toda su vida, el hecho de que creció, eh, o sea, la Biblia hace ver que tuvo su parte de niño, de ya, de joven, y pues cuando empezó realmente a hacer la obra de Dios, todo eso nos deja ver que tuvo una vida normal de un ser humano, del desarrollo normal de un ser humano. También sus experiencias que se pueden encarnar o que se pueden vivir en cuerpo, alma y espíritu. Y por dar un ejemplo, cuando dice en Lucas 5:2, que da a conocer que tiene sed, en Juan 4:7, que Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Eh, Nos deja ver todas estas situaciones que otra más dice de manera semejante: quedó dormido en la barca. Pues lo recuerdan ustedes cuando cuando con su cabeza sobre el cojín del timonel. Todas estas situaciones nos hacen ver que pues su cuerpo también se cansaba, que era un cuerpo humano y que se cansaba también. En otras, cuando lloró, cuando la muerte de Lázaro, dejó ver sus emociones, entonces eso hacía parte de su humanidad. Y una situación más compleja fue antes de su muerte, cuando ya se sentía eh, a manera que en su oración salían gotas de sangre, porque ya era tal la agonía que podía sentir en su cuerpo con respecto a su muerte, que era parte de la humanidad que tenía. La tentación también fue tentado, pero ya sabemos que pues, la tentación no era pecado, pero también fue tentado, pero no se halló en el pecado. Todo eso nos hace ver el tipo de la humanidad que tiene Jesús, que hacía parte de Jesús. Entonces, para concluir, pues es un gran misterio, lo podemos decir, el Dios hombre. Es un gran misterio poder comprender y no es fácil poderlo captar de, de poder, que eres una persona humana, pero que también tiene cosas de Dios, tiene una deidad y, y eso es muy difícil poderlo comprender. Necesitamos de Dios en nuestras vidas para poderlo asimilar y para poderlo comprender y recibir de esa manera. Eh, Hermanos, este es parte de la vida de Jesús, que como les digo, pues es muy interesante y a la vez es impactante poder conocer la parte humana y la deidad de Jesús que estuvo aquí en la tierra. Con esto, pues ya finalizamos nuestra clase del día. Espero que haya sido de su comprensión y los invito a que profundicen mucho más en el material.